Una vez más, Rutziliwach, queridos hermanos, la Olahta Huachalal, Achi y Shok, Ali Ala Akar, Lekuch Tatabenche Chuawe Momento, una oportunidad más, ¿verdad? Que haya Alexashik, Utzihri Dios, como un mandato, ¿no? ¿Verdad? Chitzihori Nutzih, Parnojer Rubachule, que charca el Dios. Ubiri Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿verdad? Checho es camik, coge un tema fundamental para que caslemar, cubrir la voz de la fe cristiana. Mayormente, ¿verdad? La fe. Entonces, Checho es camik, arrewa un tema, camajek un versículo que caricó para el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ya un versículo que le catema, ¿verdad? Entonces, le catema, cubina la voz de la fe cristiana. Que guay que ya un chino para la sashik, buena imagen, necesita claro. Leen sharu celulares quinchacume, ¿verdad? Pero por fe, ocho Dios, cojunik una cámara, ¿verdad? Cámara de video y otras herramientas más, porque todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que le una enseñanza que han tratar breve, que han hecho como 25 a 30 minutos. Wari un serie en esta camik siempre con la pendiente chewawe transmisiones y hachale programación para el programa nada más que la verdad, ¿verdad? Entonces, que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jewakubir para kashlan sigre. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pakachabal le katema kubih ri uchabal ri kikohbal ri ekojonela. La voz de la fe cristiana. Mis queridos hermanos, la fe habla, la fe no es muda. Que no va para cuchilla. Para katzig kiche le juntzig kohbal kachawik. Kabish kohbal chech le religión, ¿verdad? El copa kohbal que echar la shik. Pero también le kohbal para juntzig arela la fe. O kohbal de Jesús arela la fe. Cojo una adivinanza, si ¿cuál es la palabra bien pequeña pero poderosa? Una palabra que contiene 2 letras. ¿Cuál es la palabra pequeña que tiene 2 letras? Es una sílaba, pero poderosa. Entonces, la ¿verdad? Entonces, una sílaba con 2 letras. Pero ubi fe. La respuesta es fe. Fe. Nimbrek a mis queridos hermanos. Cualquier persona que han mencionar fe, ya sea cojonar o mahasin que cojonek, siempre que han mencionar fe. La mayoría que van a mencionar, realmente que he hecho chabeshik sin yoga, realmente que na visitas, verdad, quiere cajel katzakatre que quiere cash. Siempre que es le chele kachik kabir, huachalal, a la cucha de Dios, o la fecha de Dios, la katkunataje. Es fácil de mencionar esta palabra, es muy fácil.
Que acá mencionar a la fe es fácil. Entonces, en Kinkuneki Berchernaleshik, hermano, tenga mucha fe. Pero, que voy a contar algo. Perlejun, en el momento que opa un kashkolil, que opa riowajik, cuando cabiche, tener fe, no es fácil. Rijun también que reconocer momentos difíciles. Lo único manejar o practicar la fe para que mal no es tan fácil. Hasche, porque también Satanás comen lo que es su miedo. Ahora bien, que can definir que a mí qué es la fe. Según el diccionario Xi'an, investigar cubir la fe es tener confianza plena en algo o a alguien. Le juntzig fe cubir el diccionario arregla que cogí alba la que un hashtag o que van a creer, ¿verdad? Que van a tener confianza. Pero veamos según la Biblia. Ahora van a leer según la Biblia. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale, Dios habló y Jehová. Tener fe, ¿cacha? Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Qué palabra? Kubir cher fe, que cherir jutzir fe, arrela cherkakoch palewanima, van a recibir le mahaka wiluwach. At convencido, cherkayatah na chawe, pernablom tuwach. Mahaka wiluwach, pero ya tajinchik kaan cantar victoria. Ese es tener fe. No es malo cantar victoria. Si se hace por fe, no es malo. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza. Chiria shakoho, cherkaya chawech, la convicción de lo que no se ve. Shatkanach convencido, shakoho, mahaka wiluwach, pero kayatach chawech. Un ejemplo. Shbish chawech, cherkayana a estudio. Entonces, pero la papá mahuchak. La mamá más taquiraje, pero shbicha wechkaya estudio, pero la fe, shuban cree, shatkanah comesi y que ya estudio. O shbicha wechkaya tahria kunataji, entonces shatkanah convencido de chkayara kunataji. Entonces, arregla uchak la fe, le kohbachri Jesucristo. Según la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos, kukuchkawach, cher conogel shuyaka no kaferi Dios conogel mahun matesharu fe, porque que hambre Dios no hace acepción de personas. Dios manakuchretzelachta manajalahokta uanche le kapatenishik le kilik. Entonces Dios shuyaka no rekakokbal. Que para el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3. La segunda parte, una versículo que va a cubrir. Dios habla hoy que va a cubrir. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. Chica peure. Según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Que la han cubrir para la Biblia de Jerusalén. Que va a cubrir. Tened más bien sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. De que Dios que suya fe. Que el pale reina valer que va a cubrir. Chico, no vamos más convencer. Sino que piensa de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
de que Dios shuan repartir café. Cada jun shuyar café de Dios. Un ejemplo. Cojo un camuleo chirrawoch. Ahorita amchla le hunuleo ¿no? Entonces, what can practicarle fe para que mal. Entonces, Shatkanach convencido, chirla le uleo que no chaval. Llegará a ese momento. Copanek, porque Shatkanach convencido. Arriba uchak le fe, patak le jacas de mal. Solo que le fe tiene su antónimo, tiene su contrario. Le fe o junculé. Igual que hashtag siempre copa jacas de mal, el uno o el otro. Rukri Dios se llama fe, pero Rukri Satanás se llama miedo. Fe y miedo shaknam kachapan. Shaknam uchakwa weke palabras. Lejuntzig fe, shaknam poder, Ruk lejuntzig miedo. Has cheje wakimbir. Manashata kiña le miedo. Sino que hasta unam kachakunek sole. Werukri Dios at owi. Entonces se llama fe. Pero se llama miedo. ¿Por qué? Porque ¿qué es miedo? Según Satanás. Le miedo es pues la certeza de lo malo que se espera y la convicción del fracaso que no se ve. Entonces, cojo una mandar que te voy a shock chap. Entonces le miedo que va a cubrir chaweri. Weshi ena pleno mandar la shaks que recuela oma. Entonces, cuando que te itzir carepo, o cabij weki ena ja rishaks kishibishwe. Na fe te tinka an tener sino miedo. Y wishat ek tzir kashbishi. Hasche porque le feru miedo gnam kachakuni. Ahora bien, igual le fe y miedo que can oponer que shahun rahaushik kohiku. Fe o miedo. Shahnamruk kubich comparte el Santo Evangelio según San Mateo. No se puede servir a dos señores. El uno o el otro. ¿Cuál? A Dios o al dinero o a Satanás. Entonces, la fe con el miedo, Shahnam Kachapanek. La Rahaushik ojo que coge café, Rahaushik la olachta cochela, hasche, porque we más que cogbal que cha, no cuentas coge por Dios. Por eso cubijo un parte le Sagrada Escritura, para Hebreos 11:6, que va a cubrir. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Bien claro la explicación. Le que choble castellano, ¿verdad? Pero es imposible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Cosas canto siempre que por la iglesia. Las letras originales que Wakubiji. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Le kikiban la leshek chech kibir. Se mueve la mano de Dios. ¿Qué vas a explicar? Riri Dios no es que es la bruja. Riri Dios no es que kikotriare que es canrirranima. Entonces, está bien el canto, no está nada mal. Pero la versión original, según se han investigar, Kubir fe mueve la mano de Dios. Huecacajo que checuno abre Dios.
para que mal, entonces importante el café. Por eso que le canto, fe mueve la mano de Dios. Nashaktak se mueve la mano de Dios. Y le fe, cuando realmente que coge café, no cabanta dudar, porque na utsta, no cabanta recibir, le que cajo que cato. Warik es un debilidad barral, ¿verdad? Hache porque Shaohunak y porque Hacha el apóstol San Pablo, con lucha constante le cashcoli con Satanás. Narukta Winak que chapale Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y hueso, Narukta Winak, sino con principados, potestades, o sea, los demonios de Satanás. Kubijpale Santiago capítulo 1 versículo 6 que va a pero tiene que pedir con fe sin dudar nada. Catante, algo cher Dios, Rajaushik kukanaj convencido. Chaks que ya está y cabanta dudar. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Que kan duda la que ya está guache que cocha Shao Namruk ruwachi market le olas que es puwi la recha kulaka shikikesh ubik más le café wejela kanoche le café ne que ya está que le cajo que recibir para que se mar verdad con cabal na och que va kimbi dice que cojo ni shock que cha shubok roj chumok sinahyu. Entonces, nanahtak oble ciudad, mananahtak oble tinamit, leca su municipio, ¿verdad? Pero riri shok, aretak shokotar snah roj, aretak kerah que cae panok pele ventana, pele junahyu, nakuyata bechech, carit le ciudad, pano, que lo mana pano. Pero cojo un parte snatak chech kubir, si tenés fe como un granito de mostaza, kabanika beche wahuyu, Kiel bichiri y cabejela. Entonces, Risho, Shubanka orar, Rockbala Apka, ¿no? Shubecher Dios, Papá Dios, Kawajin, Wereta Kesakerik, Yamachu Aleji Waral, Kawasak Bekecha. Skis Ruch Awebermal, Shewaro. Abil Shualis la Bek, Shekaila Pele Ventanas, ¿verdad? Kate Carlo legio manel lactube. Entonces shubir shakhs wetan we chikel te igual legio bekicha. Haschet shakhs retaam porque majo fe na convencido tak cherkel pelegio. Entonces shuan profetizar, claro, shuban orar que quiel igual legio. Pero para animar retaam china quiel tu bek. Esa es la duda, pues. Ese es dudar lo que pedimos. Entonces, este es nuestro problema, mis queridos hermanos. Arriba le camando por eso, ¿verdad? Entonces, Rajoshik, ¿verdad? Cuando que corre fe para que esté mal, man que cante dudar. Y Dios man que rata shahunah nich le café. Porque shuyahu medida de fechket, shahunamruk, Dios que choque huyo medida de economía chket. Dios shujutewechir kanok con una medida de economía, has que el cubije, shuyakanok ka inomal pajunamam, shakunam shuan kancher inomal. Entonces pareure achir y shok, huecaraj, kapakichir, ru inomal shakamar Dios. Mientras sacat, entonces, más cuidado porque cojo una frase que verle ni más los millonarios, que ver si naciste pobre, que no es tu problema, pero si te vas a morir pobre, eso sí es tu problema. Le que van a captar un mensaje, pues no es nada de que no, porque leen siempre que está el Espíritu Santo. Que ya enseñanzas, rechkuan edificarle ricas le malala. Maneshatas que ya pone,
manashatas kimpachini. Guau predicación, manaqueta católicos, manaqueta cristianos, perdón, evangélicos, sino que chica que cojon Dios. Y cómo enseñanzas para criar más, porque mientras Dios, cuántas personas, y creencia una cuántas que han acepción de personas, ¿verdad? Porque el juicio final cole en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En verdad. Entonces, Dios manacaracta un fe pequeña. Ojo mal entendido que un versículo copa el Evangelio San Mateo, capítulo 17 del 19 al 20. Porque aquí el chiquibir si te cojo nich a fe que Dios catucunar. Pero eso no es cierto. Dios no quiere una fe pequeña. Siempre shuan reprender ta crutijo chilawari junchi parto arik katzona de que Dios van reprender la poca fe de los apóstoles. Jehová cubrir para el Evangelio de San Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque ojo junalá shiachkiwachre apóstoles, cherkikikunaj endemoniados, pero los apóstoles maneche cuenta chikuneshi. Entonces su papá wawala, erugre Jesús shubirche, maestro chache, shimbirche que era tijo shela, kikikunaj walen walkuat, nache cuenta che. Entonces por eso Jesús shubir, por vuestra poca fe. Katampe, shachrumal ish, mananim te digo pache, chanishish cuenta che, que char Jesús. Por eso, Kimbech Chihuequecha, vale Mateo 17, 20, para castellano. Porque de cierto les digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. ¿Qué vas a explicar un versículo? Jesucristo tahin kubich que mana tahin te kubich wete shahunich y kohbar hachahu grano de mostaza. No, mis queridos hermanos. Por eso que si tuvierais fe como un grano de mostaza, quiere decir que es un grano de mostaza o fe. Wete le café o hasre le hunich semilla rech mostaza. Entonces kukunich kabich chele hukyup chatel biwarar y chat ashahela. La alar. Na Jesús encubierta que su fe sea pequeña. No, como la fe del grano de mostaza. ¿Será cierto? Porque para el Evangelio mismo de San Mateo, lo respuesta. Por eso siempre en que la Biblia es hermosa. Mano cuanta contradecir. Cuya anok u respuesta trebilomri. Jehová cubrir para el Evangelio San Mateo, capítulo 13, del 31 al 32. ¿Qué versículo? Jehová cubrir el 31. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Huecahuas que topcher para jabar ricaj que Jeta beca bano hacha una semilla rechi mostaza. Ahora, chica, que es la fe de la semilla de mostaza. Para Mateo 13, 32, versículo 32. Chico ya habla respuesta. Es por cierto que ya Jesús, la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Palabra bendita de Dios. Jehová cubrir. Wikiwaki shechila chicacha. Ojito va y cochbal hasrele un grano de mostaza.
Catampe, Hauchi Upanahucopal, esta semilla de mostaza. Rearecha, arejunak semilla más nits, chiquihuachling, hasta semillas, ¿sí? Por ejemplo, ishi, unak chom leucemia. Lekinak chom leucemia. Pero rid unak mostaza, cha, más nah nits nariare. Pero aretak ketiki kanok, cha. Aretak ketushana anok, kakiyik, cha, crece. Kushik junimalachche, tatampe. Por eso el café Raushik van a desarrollar canimari. Kushik hacha junimalachche, más nimna chiquiwach tak plantas o le tak ichach, porque eres como mostaza junichach, ¿verdad? Entonces más nimna que el chochlabish, más nimna que el cholequina, gela kubej la Sagrada Escritura. Hasta le chicopre a que shiki patakru katampe. Por eso, ojo, cuando canimarre café, entonces rumarre café, ojo, que cojonik ajunachi. Rumarre café, ojo, que kunatachnik ajunachi. Porque por la fe de Pedro se sanaban los enfermos. Porque la fe de Pedro se aumentó. Shiaka no con medida de fe. Canán pechere Dios, Shiaka no un libro de fe a cada uno. Para que cachauris, ¿verdad? Cada persona Dios le dio una libra de fe. Entonces rile un libra de fe. Rajaushiku van keb libra. Rajaushiku van oshib libra. Rajaushiku van 4 libras. Rajaushiku van 5 libras. Así sucesivamente. Canimare. Porque cuando Jesús ya no quita talentos, o juncia 10 talentos, y juncia 5, juncia qué, algo así. Entonces juncio a multiplicar, ya 10, ya 10 son 20. Le juncia 5, van 5, o chak 5, ya son 10. Ahora le juncia can re, ya no. Y así pasa con la fe. Le osha como come café. Le hincha no mo come no fe. 8 años esta gente han batallar. Por eso cuando se han recibido una enseñanza, no van a impactar. Shinuk azul. Y pero no. Esta enseñanza man que canasta yo lo voy a compartir. Entonces le pedí permiso al Espíritu Santo. Quiero compartir esta enseñanza. Porque guarica yo compro la fe castelpa. Chanimos colik en plena calamidad. Seguramente que más alta gente que van a sufrir. El alimento se escasea. Pero arriba patán de café. Gana más desarrollar adelante, ¿verdad? Entonces, Dios manicarasta con fe pequeña. Una vez que Dios suyacano una medida de fe para todos, según Romanos 12:3, entonces Rahaushik que animarle a recordar. ¿Y de qué forma que animarle a recordar? Porque manejeo takin veje Rahaushik que animarle a recordar. Pero has Rahaushik que cano para que cogí realmente la voz de nuestra fe cristiana. Qué lindo ese tema, la voz de la fe cristiana. Más adelante, Katana, ¿cómo trabaja la fe de un cristiano? Claro, Jesucristo enseñó en la palabra, ¿verdad? Entonces, hasta que ganó para que animarle a café, un que catache nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque el es el Espíritu Santo, entonces, che catau can invocar o no porque los apóstoles fecha Jesús. Por eso, para Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor que aumentanos la fe. Para la versión danos más fe que Jesucristo. Entonces, que cata al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús siempre. Que cata Jesús para que animarle a café. Ese es 1. Pedir al Señor. Pedir al Espíritu Santo. 2. Le café que yatajik a través de oración de ayuno. Porque para Mateo 17:21.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le café, que animaré que si catacher Dios en oración y ayuno. Y hermanos que will pataco es que más que estudio, más un nivel académico, pero en constante oración y ayuno, que ya con predicación, quieren que encuentre en que yo, aunque los dones son diferentes, entonces, que ya un mensaje, que chaprean más, ¿verdad? Hasche, porque tocado por el Espíritu Santo, le kife, ¿verdad? Número 3, ya que eso, porque kawajen kishin consactalak. Por eso va a serie La Voz de la Fe Cristiana, el Catema, va a seguir, ¿verdad? Ya, dependiendo, jampa serie, jampa parte que el Espíritu Santo, ya sea 1, 2, 3 o 4 partes. Kamik es la primera parte. Número 3, le kakokbaj, kanimari, kakeyek kata predicación de la palabra de Dios. Porque claramente, para Romanos 4:17, la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Mana inte quien viene mis queridos hermanos. Para nojer, bueno, ihko bishanek, panejo, ihkatzig ral sheu canto que cató. Pero aunque catata predicación del evangelio, man que catata predicación de la palabra de Dios, shakawachuri pelekakokma. Nani marnak terkekokma, porque la Sagrada Escritura que viene rikokma que kanimarik perchech utayik rutzigri Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, le café kanimarik we katautzer Dios. Son 3 formas como se aumenta la fe. Le nabe shimbir que katacher Jesús. Hachashkiban reapostalib, aumentanos la fe. Ni marsah le fe que chacher Jesucristo. Número 2, con oración y ayuno. Número 3, escuchar palabra de Dios. Por eso, le oki posibilidad chech internet, ujok para el canal de YouTube, katskuj predicaciones, no toda la vida películas. Olik le más kichak, ¿verdad? Totalmente afectado por esa calamidad. Man pelix, solo pelix. Tal vez sí relajarte. Pero un momento, un horario que está de Dios. Porque es importante para que se mate. Entonces, arriba, nave parte de la enseñanza, la voz de la fe cristiana. Entonces, igual la predicación que banik kiwilop el canal de YouTube Juan Koch, el Guchpan, más tiempo la verdad que estaba un mensaje que banik Henry Leak para la página también nada más que la verdad en el Facebook, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas, así que mis queridos hermanos, con Ruchili Wachbay Bonogel, quiero saludar a primo Francisco Carrillo, bendiciones primo, y también bendiciones también. Entonces, nuestro objetivo es predicar el evangelio. Entonces, la gran comisión nuestro Señor Jesucristo, y cayó bajo dirección de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. También nos van a acompañar mi hijo Lester.